Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Las Conflictuadas. Bueno, hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que a mí me ha generado mucha curiosidad y surge un poco porque en los últimos meses he estado viendo, cuando me meto a Instagram, una propaganda que me aparece, seguramente es por mi algoritmo, que dice como aprende a comer como dice la Biblia, algo así. Y es como una propaganda que yo digo como, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Y me ha hecho pensar mucho como de, yo el tema de la alimentación definitivamente no lo paso por mi filtro espiritual, sino que lo paso es como por mi filtro social y médico, ¿cierto? Entonces no está como ahí en esa relación con Dios y decimos, no, estoy como que meternos a explorar de qué se trata y también entender que para nosotros, hay veces como mujeres, bueno, y me imagino que para algunos hombres también es también un tema como de cómo es la relación con la comida, pero también está hablando un poco de quiénes somos, cómo nos relacionamos con el otro. Bueno, hay un montón de cosas que a veces uno no lo pasa por el filtro espiritual y vale mucho la pena conversarlo porque pues creo que también hay un llamado desde el punto de vista católico como bueno, no sé si es regir nuestra alimentación, pero a tener una relación sana y como de agradecimiento. Entonces, bueno, con esto en mente, pues dijimos, no podemos hablar esto nosotras solas, sino es que hay que traer una experta y estamos muy felices porque nuestra invitada es una persona que ya estaba aquí en esta mesa de grabación y es Nati Rodríguez, que es una experta en planificación natural, coach de hormonas y sabe mucho de alimentación porque sabe el valor que tiene la alimentación para el cuerpo de la mujer, para el cuerpo como en general y a nivel como espiritual que sabemos cómo lo podemos llevar a nuestro día a día. Entonces, muy felices porque pues Nati ya ha estado aquí, también tiene su propio podcast, tiene sus diferentes temas que habla de esto. Entonces, bueno, Nati, muy felices de estar aquí hoy, muy contentas de poder hablar de este tema que estaba ahí en mora un poco. ¿Cómo estás? Hola, ay, muchas gracias por tenerme, qué rico volver. Hace años que no nos veíamos, ¿no? O sea, fue Años, como de los literal. primeros capítulos. Entonces, muy feliz de volver y de ver cómo han crecido. Ay, muy emocionadas, de verdad que muy emocionadas. Sí, la verdad, este tema creo que me emociona. Tengo una nueva obsesión, mentira, no obsesión, pero sí como una lectura que tengo metida en la cabeza y como de esas cosas que uno lee y todo lo empieza a ver con ese filtro, que es Laudato Si. Y de hecho, una parte de Laudato Si habla de la comida, de pronto como desde otra mirada diferente a la que André estaba diciendo, y más desde yo como realmente agradezco, uno, la comida, dos, tengo una cultura como del descarte que se ve reflejada muchas veces como en botar comida, en consumir en exceso, y también como en consumir lo que sea más fácil, más rápido, no tener conciencia de cómo llega desde el campo hasta mi mesa, ¿no? Como que uno a veces come y no tiene ni idea. Entonces, cuando André propuso este tema fue como, me encanta, porque sí creo que es muy importante tocarlo y meterle más trascendencia a cosas que parecen como súper rutinarias y del día a día. Entonces, para empezar, te queríamos preguntar, Natis, ¿tú cómo ves este tema de la alimentación como más desde el llamado de Dios? Puede ser como asociado a los mandamientos, puede ser también asociado, digamos, como a algunos pecados que generalmente como que vemos relacionados con la comida, tipo la gula. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que escuchándolo así como decían, es súper normal pasar por alto como que la alimentación también es un tema en el que estamos llamados a responder a un llamado de Dios. Y en realidad yo creo que no hay aspecto superficial y aspecto pequeño en la vida que Dios no quiera alumbrar e iluminar y que pueda hacer nuestro camino de santidad. O sea, no existe algo que sea superficial y que no haga parte como del diseño divino que tiene Dios para nosotros. Entonces, dentro de eso, pues hay también como un camino con la alimentación que puede ser como ese
como ese motor de santidad o de camino de virtud para muchos de nosotros. Y yo creo que también hay un tema especial con las mujeres y como con el tema de la alimentación y de nuestra relación con la comida, desde como lo vimos desde nuestra feminidad y desde también como nuestra feminidad ha sido herida a través de la comida y de nuestro cuerpo y de nuestra relación con nuestro cuerpo. Entonces yo creo que la comida está profundamente integrada al plan de Dios y yo creo que nos muestra también como que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, primero que todo, la comida, ¿qué hace? La comida sostiene la vida, o sea, es una necesidad esencial. Sin comida, sin combustible, no podemos vivir. Dios nos hizo, o sea, Dios nos pudo haber creado como se le hubiera dado la gana y nos pudo haber creado autosuficientes y sin Sí, necesidad de comida, pero nos dio una necesidad de alimento y una necesidad de alimento que también está relacionada con el placer, porque es que también comer podría ser como cualquier cosa, como sonarse la nariz, pues nadie tiene, o sea, sí, como eso no genera placer, pero la comida genera mucho placer. Entonces también es una invitación de Dios y de entender el diseño para disfrutar la comida. Estamos hechos para disfrutar la comida. Entonces, para sostener la vida, para poder ejercer nuestras funciones vitales, pero también ejerciéndolas disfrutando. Entonces Dios no nos permite únicamente sobrevivir, sino disfrutar. Y también la comida crea comunión. O sea, alrededor de la mesa es que se dan relaciones, se da la familia, se dan las amistades, uno conoce a su pareja, o sea, las dates que uno sale con su pareja, con su novio, siempre se dan alrededor, pues no siempre, pero muchas veces se dan alrededor de la comida y de lo que uno sí. comparte en la mesa. Y si lo vemos bíblicamente, también, o sea, no tengo ni idea. Yo también he visto el post de Instagram de come bíblicamente Oigan, yo y nunca. siempre me ha dado también, y siempre me ha dado también mucha curiosidad, pero si uno lo mira, seguramente hay muchas pistas en temas de alimentación, pero muchas de las cosas más importantes ocurrían alrededor de la mesa, o sea, vemos la multiplicación de los panes y de los peces, vemos también la cantidad de parábolas que Jesús habla sobre el banquete, sobre el festín que hay, sobre el festín, la analogía de la comida y del banquete celestial. Tenemos, y además, pues obviamente la institución de la Eucaristía en la última cena, compartir con los amigos en la institución de la Eucaristía, partiendo el pan, que es alimento de vida, pero alimento también físico. Entonces también vemos, o sea, esto ya nos revela que la alimentación no es algo como trivial y que hay que pararle bolas. Y la alimentación yo creo que también nos conecta un poco como con lo espiritual, porque nosotros comemos, o sea, comemos, lo disfrutamos, nos llenamos, pero esa llenada siempre es efímera, o sea, siempre al par de horas volvemos a tener hambre. Entonces Mm. también como que lo efímero de la comida también yo creo que puede llegar a revelarnos un poco cómo necesitamos más, cómo este cuerpo necesita un poco más que solo el sustento físico, sino necesitamos realmente el pan de vida, el pan que sí genera una satisfacción eterna de la cual nunca vamos a estar, nunca vamos a tener hambre, ¿sí? Como que si nos llenamos de ese pan no vamos a volver a tener hambre. Entonces, creo que en resumen la comida es buena, es parte del plan de Dios. Dios quiere que la disfrutemos, Dios quiere que disfrutemos también lo que trae la comida, que es la comunión con los demás. Y también quiere recordarnos como esa hambre espiritual, esa necesidad que tenemos de Él a través de la comida. Uf, creo que son todas demasiado importantes como Sí, estos temas. literal. Añadiría uno que estaba pensando también y es cómo la comida, digamos que por medio de toda la cadena de alimentación, literal, como del planeta, hace que el sentido de unidad esté completamente presente. O sea, si hay algo, digamos, que Dios creo que nos invita, que hace parte de su naturaleza, de cómo nos creó al hombre, al planeta, etcétera, es la unidad. Y entonces es como literalmente al final estamos tan conectados todos, no solo entre las personas, sino también con la naturaleza y con Dios, ¿no? Es como este Ujú. sentido de, es que todo se une y hace parte, digamos, como de la creación sí, como el plan de Dios, literalmente. Entonces, eso me parece demasiado poderoso. Y Nati, tú que estás como especializada más en la visión, digamos, de la salud femenina y de la visión femenina, porque decías que especialmente para la mujer como que se han generado unas heridas a partir de la comida, o sea, ¿cómo ves tú eso? Es un tema muy complejo.
O sea, es un tema demasiado complejo, porque obviamente la alimentación está relacionada eventualmente con las funciones metabólicas de nuestro cuerpo y eventualmente de cómo nuestro cuerpo se ve. Y las Ujú. mujeres, yo creo que nosotras las mujeres somos más, esto que estoy diciendo no es teológico, ¿no? Pero he leído que algunos antropólogos dicen que las mujeres somos más nuestro cuerpo que los hombres, porque las mujeres experimentamos muchas cosas en nuestro cuerpo. Tenemos ciclos, tenemos el ciclo menstrual, tenemos ovulación, tenemos unas hormonas fluctuantes cíclicas que los hombres no tienen. Experimentamos lo que es, o tenemos la capacidad de experimentar lo que es un embarazo. Experimentamos lo que es el desarrollo de la pubertad, que es la llegada de la menstruación y todo el inicio de los ciclos. Experimentamos la premenopausia, la menopausia, un montón de cosas en nuestro cuerpo y también vemos también cómo nuestra relación con nuestro cuerpo tiende a ser un poco como más cercana. Somos más preocupadas de cómo nos vemos, nuestra feminidad también está relacionada a arreglarnos, a mostrar en nuestro cuerpo, a tener un cuidado más especial con nuestro cuerpo. Nos echamos cremas, nos arreglamos, nos ponemos maquillaje y eso en una buena medida está bien. Porque somos nuestro cuerpo y estamos como, y eso también revela como esa particularidad de la feminidad y de la relación de la mujer con su cuerpo. Precisamente porque somos más nuestro cuerpo, yo creo que hemos sido un poco más heridas en ese aspecto, en el aspecto de tener, de en vez de abrazar lo que nuestro cuerpo es, estar en una guerra con el mismo, por cómo nos vemos, no estar por la comparación, estamos en un mundo, y pues nosotras también crecimos en una época en donde nuestros referentes de belleza eran literalmente mujeres así, o sea, palos, o sea, cosas que para lograrlo tenías que poner en riesgo tu salud. Y eso ha sido los estándares de belleza a los que hemos sido sometidas. Comparaciones, comentarios de las personas que hieren nuestra feminidad, porque como somos tanto nuestro cuerpo y nos importa tanto nuestro cuerpo, cualquier comentario lo hiere profundamente. Entonces, vivimos en un mundo en donde si estás subida de peso está mal, pero si estás haciendo dieta también. Entonces uno está haciendo dieta y entonces uno sale y es, ay, pero cómete algo, pero no sé qué, pero después si uno se come algo es, pero cómo come, ¿no? Entonces es muy complejo para una mujer navegar lo que es la alimentación y esa relación con su cuerpo. Y adicionalmente Mm. tenemos toda la carga hormonal, que también cualquier desbalance hormonal hace que nos cambia nuestro apetito, nos cambia la Y eso forma es en la que impresionante. O sea, a mí eso me Literal, afecta loco. demasiado, es, total. sí, es impresionante. Entonces tenemos fluctuaciones en el apetito y temas hormonales que no nos permiten bajar de peso o que nos suben de peso, incluso cuando estamos llevando una alimentación saludable. Sí, Entonces estamos sí, en sí, un sí. peso no saludable, pero estamos alimentándonos bien. Es usualmente, claro que puede haber desórdenes metabólicos en los hombres, pero son mucho más prominentes en las mujeres. Total. Precisamente por todo ese tema hormonal de cómo nuestras hormonas están configuradas. Entonces yo creo que en tendencia, porque yo no digo que no, los hombres no tengan, por ejemplo, trastornos alimenticios, claro que sí, muchos, pero claramente en tendencia las mujeres los tenemos más. Eh, pues sí, Sí, es que el tema de la centralidad del cuerpo en la mujer y la asociación con la alimentación, sí, uno la ve muy clara. Y digamos, como pensando en que actualmente tú decías, está como este estereotipo de la mujer delgada, hoy en día más ya ni siquiera es solamente que sea flaca, sino fit. O sea, ajá, que ya es Sí, como, sí, o sea, otro musculosa, nivel, otro nivel. fit, musculosa, marcada, no sé qué. E históricamente en otros momentos, por ejemplo, ha sido que la mujer que es muy flaca está mal, ¿no? O sea, ujú, eso también va ujú. transformándose, pero Sí, sí se penaliza muy fuerte ese tema en las mujeres. O sea, yo creo que en mí y en todas mis no, amigas y en mujeres que todas. tengo cerca en mi vida, eso está súper presente. Sí, Sí, es muy fuerte, total. yo creo que Es, de alguna u otra forma, así no todas tengamos un trastorno alimenticio como literal que necesite sí, cuidado terapéutico, diagnosticado, sí, total. pero todas tenemos algo y todas tenemos un conflicto con nuestra relación, en nuestra relación con nuestro cuerpo Y con la comida, porque entonces y uno con la empieza comida. como, comí mal, pero eso me alimentó y estoy contenta porque comí rico, pero después es como, no, me comí los 2 pedazos de torta que no me había haber comido.
O sea, es difícil, es muy, muy, muy difícil. Es muy Y eso difícil, afecta sí. mucho, o sea, afecta mucho también, más allá del tema hormonal. Me acuerdo que una vez fui donde un médico y me decía, vea, si usted se come un pedazo de torta, o sea, asúmalo. Porque si usted entonces después empieza a sentir culpa porque se comió el pedazo de torta, va a generar más cortisona del estrés. Entonces eso la va a engordar más. Entonces asúmalo. O sea, ya, asúmalo y ya como, oh my God. O Ujú. sea, es peor, es peor. O sea, como que todo se volvió un Ay, ciclo no. súper, súper vicioso. O sea, súper fuerte. Y Nati, ahí viene otra duda y es, ¿tú cómo ves, digamos, en ese, pues ya que estamos hablando como el tema femenino, como cómo ves que Dios nos llama a las mujeres, bueno, y también un poco a los hombres, porque pues estamos en este punto de vista, a vivir esa relación con la comida? O sea, yo entiendo que lo que comentabas al principio es un tema de alimentación y como nourish, pues o como alimentar el cuerpo como para que esté bien, pero bueno, Nutrir. tú como que has, nutrir, exacto, nutrir el cuerpo, tú como Ujú. también ves que puede, pues como cómo es ese llamado de Dios como a esa relación. Yo creo que el llamado y la forma en la que debemos ver la comida y la alimentación, que es muy fácil decirlo y es difícil ya en la práctica, pero como por lo menos tener un norte de lo que uno, de lo que debería hacer, y esto es tanto para hombres como para mujeres, es comer para nutrirnos y comer para compartir. Em, y todo evaluado y todo como con templanza, con la virtud de la templanza, que la templanza modera como ese deseo hacia los placeres y modera la forma en la que usamos los bienes que Dios nos regaló. Entonces es comer con moderación, con orden en el momento que es, comer con gratitud de entender esto, de entender Dios tiene un plan para la comida. Y por ejemplo, también eso es muy difícil cuando uno, por ejemplo, cuando uno es mujer y tiene algún trastorno de alimentación, a veces el tema no es tanto de, ay, es que como en exceso, sino de no como y no disfruto la comida, porque es que si me la disfruto 5 minutos, llega la culpa. Entonces también es el tema también como de sanar esa relación con la comida a través de la gratitud y de entender que Dios quiere que nos alimentemos y que nos alimentemos bien y que toda la alimentación que es producto de eso, el producto de nuestra tierra, el producto de, también de la capacidad del ser humano de transformar lo que Dios nos ha dado en comida, en alimentos, en recetas. Mi esposo empezó a hacer pan de masa madre y él decía, ¿quién se inventó esta vaina? O sea, ¿quién se le ocurrió fermentar y no sé qué? Y es como, yo digo, de verdad, la Total. creatividad del ser humano, o sea, la capacidad del ser humano de crear por la crea por el por la por de ser co-creadores con Dios, ¿sí? Como también de poder crear recetas deliciosas, etcétera, también es un don de Dios. Entonces, ser agradecidos con eso, de tengo un plato delicioso, o a veces no será delicioso, a veces es pan y leche, pero tengo un plato de comida y eso es un don de Dios. Y comer con agradecimiento también yo creo que es muy importante y empieza a sanar y a moderar un poco como esa templanza que Sí. tenemos que tener Sí, en nuestra relación con Dios, con la sí, comida. total. Que yo creo que ese agradecimiento también es muy lindo. En la casa de mi esposo hacen una oración muy bonita cuando se bendice la mesa y es que siempre dicen, bendice las manos que hicieron esta comida, que uno a veces no lo da por hecho, o Ujú, sea, como que uno ujú, dice, ah, sí, ya me senté y está hecho. No, pues, o sea, hubo alguien que tuvo que ir a mercar o ir ujú. a, no sé, a sacar de la huerta las papas, hacerlas, prepararlas, ponerle amor. Y en verdad, como que esté en la mesa es un agradecimiento muy grande. Creo que esta actitud no es tan común. O sea, a uno le cuesta y si uno viene como con traumas alimenticios, es difícil verlo como con alegría o como con Ujú. positivo, por lo menos. Y otra cosa que también que quiero agregar al tema de cómo debería ser la alimentación de nosotros como cristianos y católicos y reconociendo el don de Dios en la alimentación es vivir una alimentación, lo voy a llamar cíclica, de periodos de ayuno y de festejo. El ayuno por siglos era como parte esencial de la práctica cristiana y yo creo que eso se ha ido aguando un poco como en la práctica real. Mucho. Y si nosotros vemos, o sea, no sé, como todas las apariciones marianas y todos los mensajes de la Virgen que uno a veces lee por ahí, siempre es lo mismo. O sea, yo digo, esto, o sea, esto no me habla nada diferente y esto siempre es lo mismo. Oración y ayuno, ¿sí? Como recen, recen y ayunen. Y uno como que el ayuno es como que, sí, el ayuno, pero el ayuno es muy importante y solo estamos llamados a hacerlo como realmente como católicos. En verdad, la Iglesia Católica nos la pone muy fácil, o sea, como los requisitos que nos pone la Iglesia Católica, como de
de ser practicantes es muy fácil. O sea, si uno va y mira otras religiones y los musulmanes hacen el Ramadán que ayunan por no sé cuántos días, todo el día, y nosotros, o sea, nos piden ayuno los viernes de Cuaresma, que no sé cuántos viernes son, pero no son tantos, y aún así es como, no, pero no es tanto ayunar, sino de pronto dejar las redes sociales. Sí, las redes sociales te va a generar un montón de cosas, pero es que la templanza con el alimento y el ayunar desde el alimento es muy importante. Y por siglos los cristianos lo hicieron, hoy se ha aguado un montón, hoy no lo hacemos tanto en nuestra práctica diaria, son muy pocos los católicos que realmente tienen como hábitos de ayuno y hoy en día está de moda, entonces hoy en día el ayuno sí ya está súper de moda y hay una cantidad de investigación y de estudios que muestran las ventajas clínicas y terapéuticas que tiene el ayuno y que tienen los ayunos prolongados. Entonces, como que ahí empezamos a ver ventajas terapéuticas, permiten la sanación de un montón de cosas, de problemas metabólicos. Incluso hay personas que han investigado de cómo también ayudan a reducir las células de cáncer. O sea, un montón de cosas impresionantes que trae el Sí. ayuno y uno, bueno, el cuerpo está revelando y la ciencia está revelando el plan de Dios. Entonces yo creo que el ayuno también hace parte esencial de la vida del cristiano y el festejo, porque es que no puede ser ayuno por ayuno o ayuno para estar flaca, porque el ayuno intermitente 16-8 no sé qué, no, no es el ayuno por estar flaco, sino también ver el ayuno como ese tema espiritual, que también tiene implicaciones metabólicas, implicaciones que ayudan a cuidar el cuerpo, pero también el festejo. No podemos ayunar siempre, pero tampoco podemos festejar siempre. Y entonces vivimos como en un mundo de sobreabundancia, donde antes no era así, ¿no? Antes la gente no tenía neveras en la casa. Entonces no era como que uno podía abrir una caja mágica y alimentarse. No, tocaba ir a ordeñar la vaca, o tocaba ir a cazar, o tocaba caminar por horas para encontrar alimentos. Entonces no había como esa sobreabundancia y esa extra disponibilidad del alimento que hoy en día tenemos. Es que hoy Entonces es hoy en día impresionante. estamos desacostumbrados a sentir hambre. Yo a veces le digo a mi hijo tiene 5 años y a veces cuando está viendo televisión o algo así empieza, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y yo le digo, está bien que aguantes un poquito de hambre. O sea, desnutrido no está, o sea, se está alimentando, sí, como que desayuna y todo. O sea, el hambre que él tiene no es, ya no tiene que ver con nutrición, tiene que ver con aburrimiento, tiene que ver con Total. desparche. Y entonces le digo, está bien sentir hambre y hay que acostumbrarse a sentir hambre un ratico, no todo tiene que ser ya. Entonces, como eso, como esa ciclicidad de ayuno y festejo. Total, que ahí viene un poco con eso que comentas, como de esa inmediatez a la que estamos acostumbrados con la alimentación, más allá del celular, porque eso es una cosa, pero con la alimentación también. O sea, me dio hambre, voy a la tienda y me compro algo. O me dio hambre, abro la nevera. Pero que también eso habla mucho de esa idolatría que uno puede llegar a tener como el placer sensorial, como, ay, me siento llena, estoy bien. Y empezamos a dejar de Ujú, lado otras cosas y que también la iglesia ha hablado mucho. Bueno, eso puede llegar a llamar gula, o sea, más allá como de hambre real puede ser gula, y que esa gula también es la puerta como a empezar uno, pues como de otros males, ¿cierto? Entonces puede ser como, pues no sé, empieza uno a ser más egoísta, porque entonces solamente está ujú, pensando en su hambre, o empieza uno a ser más, sí, no tiene la virtud de la templanza o la virtud de la paciencia, o sea, como que uno no cree con la alimentación ácido, y creo que eso se empieza a notar mucho. Yo ahorita he estado haciendo un esfuerzo como de ser mucho más juiciosa con la alimentación y ser más consciente, y uno sí se empieza a dar cuenta que la vida espiritual también se empieza a alinear. O sea, me ha impresionado ujú, mucho porque estuve un mes muy juiciosa, como intentando ser muy consciente de lo que comía, y yo decía, o sea, me siento una super mujer, o sea, me levanto súper fácil de la cama, o sea, estoy mucho más enfocada, hago lo que tengo que hacer, y cuando uno está como comiendo desordenado, la vida también como que se empieza a desordenar. Entonces ujú. creo que es un llamado como ahí súper interesante. Sí, y también estaba pensando un poco que no sé si la hemos embarrado desde la visión de la fe, también como en satanizar un poco el cuerpo y el querer estar bien. O sea, por un lado es porque hemos querido estar bien, más por un tema estético. Ujú, Pero entonces ujú, también pasa que ahora, cuando uno va a hacer algún tipo de ayuno, por ejemplo, en Cuaresma, y le mandan a uno el comentario por ahí algún sacerdote o alguien, como,
pero si tu intención es adelgazarte o es por temas de salud, entonces eso no vale. Y yo siento que sí debería valer, porque es que digamos, como que me importe la salud, también está como ligado con mi espíritu y con todo lo que es mi persona, ¿no? Entonces, este tema de la gula también, que además la gula es mucho más que la comida, ¿no? Solo que siento que fue como la forma en la que se explicó más fácil y por ende a lo que ya asociamos y punto. Pero entonces es como hacer un énfasis muy constante en si tú estás muy preocupado por tu cuerpo, entonces estás también como cayendo en algo negativo. Entonces uno ahí empieza a entrar como en un conflicto interno de, pero entonces ¿será que me estoy preocupando mucho por esto, por lo Ujú. otro? Y yo creo que hoy en día estamos empezando a entender desde esta visión como de la unidad y que todo está conectado y que nuestro cuerpo está conectado, que sí está bien buscar el bienestar. Claramente uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y yo creo que eso uno lo sabe, como lo que hemos hablado aquí, la pureza de intenciones. Yo estoy dejando de comerme el chocolate solamente porque no quiero que se me vea un gordo o porque me preocupa demasiado cómo me están viendo los demás o porque es que sé que el azúcar me detona la ansiedad, que después va a querer más chocolate, que entonces eso me va a afectar si estoy en X ciclo hormonal y entonces voy a estar mucho más irritable, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es como sí está bien empezar a profundizar en querer estar bien y eso sí está ligado al crecimiento espiritual de una forma directa. Es decir, si yo tengo la capacidad de, como decía André, comer más consciente, de manera ordenada, más natural, siendo consciente de que en esta fase de mi ciclo mi cuerpo necesita más comida verde, etcétera, etcétera. Eso al tiempo, así no sea como la intención directa, me está fortaleciendo en virtudes, me está fortaleciendo en mi conexión conmigo, con los demás, con Dios. Entonces, eso es como creo que un tema también importante para empezar a abrir un poco la mente en esta idea de qué rol tiene el cuidar el cuerpo. Absolutamente. O sea, absolutamente como Dios quiere que vivamos una vida flourishing, una vida que florece, y eso está muy relacionado con la buena salud y con el bienestar de nuestro cuerpo. Y nosotras podemos ser, bueno, hombres y mujeres podemos ser nuestra mejor versión en la medida en que nuestro cuerpo también está colaborando. Es muy difícil cuando nos sentimos, es muy difícil, por ejemplo, yo lo digo desde mi rol de mamá y de esposa, es muy difícil ser buena esposa cuando me siento cansada todo el día. Es difícil ser buena mamá cuando me siento cansada todo el día, porque a mí el cansancio me dispara el mal genio, me lo dispara. Entonces, estoy corta en paciencia con mi hijo, estoy corta en paciencia con mi esposo. Cuando a través de la alimentación he logrado mantener una energía estable en mi día, mi relación, mis relaciones más importantes han mejorado. Entonces se vuelve como un efecto de onda. O sea, si uno está bien, si nuestras hormonas están estables, si nuestro cuerpo está estable, si podemos ser nuestra mejor versión. O sea, nuestras hormonas también moderan mucho nuestra personalidad, moderan mucho nuestras interacciones, que si hay un desbalance, todo se vuelve un efecto de onda en donde todas nuestras relaciones laborales, amorosas, familiares, de amistades, se empiezan a ver afectadas. Entonces, claramente el bienestar y la buena salud hace parte del plan de Dios y lo que Dios quiere. Y también bíblicamente lo vemos también. Yo siento que el tema de la mujer con hemorragias que toca el manto de Jesús y es sanada, yo creo que eso habla profundamente de la experiencia de las mujeres con su cuerpo y de los temas que las mujeres sufrimos a través de nuestro cuerpo y cómo Dios quiere esa sanación espiritual, pero también física. O sea, Dios también quiere que nosotros vivamos una sanación física y una buena salud, que obviamente entendamos las limitaciones de que nos vamos a morir. O sea, nos vamos a morir, sí es un hecho, o sea, tenemos limitaciones, pero eso no significa que el tiempo que estemos en esta tierra tengamos que estar mal físicamente. Que cuando vengan falencias físicas, que cuando vengan temas físicos, los asumamos como nuestra cruz y los vivamos en santidad, es una cosa. Pero no significa que no debamos buscar y que tener como norte una buena salud. El tema es cuando ese norte y esa buena salud se vuelve nuestro Dios y se vuelve nuestro Claro. ídolo y reemplazamos a Dios. Entonces yo creo que en esa búsqueda de una buena salud es el balance y es nuevamente la virtud. La virtud está en la mitad. La virtud es la moderación, de
encontrar el balance de Dios sigue siendo lo primero en mi vida y Dios quiere esto para mí. Entonces, que eso es lo más complejo y requiere una vida espiritual, requiere literalmente el gimnasio espiritual, ¿sí? Como el ejercicio espiritual, no es Sí, solo ir al gimnasio y ejercitar los músculos, que es buenísimo, sino también ir a Santísimo y tener una vida de oración y de discernimiento para que no se cambien, para que no empecemos a meter ídolos en nuestra vida. totalmente. Y a mí, digamos, me pasa que soy súper mala para aguantar con la comida. O sea, en todos los sentidos. Yo creo que en lo que más me cuesta tener fuerza de voluntad es con la comida, porque la disfruto demasiado, demasiado. O sea, como que en verdad para mí es de los más grandes placeres. Em, y hay una cosa que he hablado con mi novio recientemente, y es que contraintuitivamente, en los momentos del ciclo menstrual, que yo sé que es peor comer azúcar, por ejemplo, es cuando más ganas tengo, ¿no? Entonces también no sé si tú desde ahí, desde lo que has ido averiguando, aprendiendo, desde lo que conoces de ciclo hormonal, qué es lo que pasa y por qué de pronto las mujeres normalmente tenemos más ganas de azúcar. O bueno, esto es lo que hablo como así, no tengo datos ni pruebas al respecto, pero sí Ujú. como que si uno mira alrededor, normalmente los hombres piden menos postre, les da menos antojo de postre y las mujeres como que queremos mucho más dulce. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es contraintuitivo, digamos, como que ahí literal lo que el cuerpo uno siente que le está pidiendo no es lo que en verdad necesita. Sí, o sea, digamos que, ¿qué pasa con el dulce? Y es que el dulce sí o sí, sí genera adicción. Y nosotros, por la alimentación que llevamos, que es una alimentación altamente procesada, ya estamos Sí, como básicamente en desventaja contra nuestro cuerpo, ¿sí? Como que en desventaja metabólica, porque si tenemos un montón de adicciones que no nos damos cuenta, eh, ¿qué pasa con el dulce? El dulce aumenta la glucosa y cuando no tenemos energía, la energía más fácil de conseguir para el cuerpo viene de la glucosa. Entonces esa es la energía que está más fácilmente disponible. Cuando comemos alto en carbohidratos, cuando comemos azúcar, esa es una energía que el cuerpo puede usar rapidísimo. Entonces usualmente esos antojos de dulce también vienen en esa etapa postovulatoria, que es la fase lútea del ciclo. La progesterona nos genera es un montón de cosas. Entonces, la progesterona nos genera como un efecto calmante en el cuerpo, es el tiempo como de descansar. La mayoría de mujeres hoy en día tienen una deficiencia de progesterona, que eso en vez de tener como ese momento de calma, nos sentimos absolutamente como sin energía, nos sentimos cansadas, nos sentimos de sí. mal genio. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué busca? Esa energía rápida que nos da el dulce, que nos dan los carbohidratos. Em, Cuando lo que queremos es que nuestro cuerpo consiga la energía de la grasa, que pues que ya tiene de las repuestos de grasa que ya tiene, pero que consiga la energía de la grasa. Y también tiene que ver con deficiencias y con necesidades nutricionales. Entonces, por ejemplo, en esos casos siempre es mejor comerse un chocolate oscuro o que tenga un mayor porcentaje de cacao a que tenga dulce. Pero lo cierto es que es lo que les decía, como venimos en ese proceso en donde metabólicamente estamos en desventaja porque ya somos adictos a un montón de cosas y comidas procesadas y de tener energía rápido, eso requiere un proceso de desintoxicación del cuerpo. Y desintoxicar el cuerpo toma un tiempo. Entonces, dejar la adicción al dulce, que a veces ni siquiera sentimos que sea adicción, pero dejar esa necesidad de dulce toma un tiempo, en donde es literalmente azúcar cero, o sea, azúcar cero. Sí, Em, es durísimo. y eso eventualmente pues permite como esa desasociación de yo saco la energía del azúcar. Pero esto tiene lo que digo, tiene como como nuances, como unas capas de complejidad Ujú. que hay que evaluar mujer a mujer, porque yo no puedo decir es que es azúcar cero para todas las mujeres, o sea, no existe como una talla que cubra a todas las mujeres, sino pues hay unos principios, pero es mejor evaluarlo mujer a mujer de cómo está haciendo su experiencia con su ciclo, con sus hormonas y con la alimentación. Pero si es mayor en la mujer esa necesidad o adicción al dulce o no, o es una percepción y ya. No, yo creo que sí es mayor. Yo creo que sí es mayor en los temas, por los temas
hormonales. Ok. Sí, Sí. porque es que, o sea, como que de verdad yo siento que sí pasa mucho. Sí, yo creo, obviamente, no estoy diciendo que los hombres no puedan ser adictos a dulces, obviamente lo hay, o sea, también lo hay, pero no está moderado por lo que está sucediendo internamente también en el cuerpo cíclicamente. Sí está moderado, obviamente, porque el dulce genera adicción, o sea, está comprobado, ¿sí? Como genera adicción, pero, pero también a nosotras las mujeres tenemos como ese adicional hormonal cíclico que nos hace mucho más dependientes de esos shots de dulce que a veces creemos que necesitamos. O a veces sí los necesitamos, pero podríamos suprimirlos de otra forma. Claro, no, y no con lo más hiperprocesado, ¿no? Que yo creo que ese es el Ujú. tema, porque si uno se come una fruta, digamos, como que tiene Está azúcar, llena de pero es un azúcar muy carbohidratos, te daría la distinto. energía. Ujú. Exacto. Entonces, sí, es complejo, es muy complejo. Pero entonces, no sé si podemos hablar un poquito como del tema de la gula, que ustedes también lo han mencionado un montón, pero como que no hemos entrado como en detalle, porque yo siento que hay misinterpretación, una mala interpretación, Sí, perdón por mi Spanglish, que es que se me complica a veces. te Entonces tenemos entendemos. una mala interpretación de lo que es la gula, porque creemos que la gula tiene que ver con el exceso de comida. Con que comí de más, no, pucha, esto ya me lo estoy comiendo por gula. Ay, no, este segundo plato ya es gula, ¿no? Y no necesariamente la gula tiene que ver, no es necesariamente la cantidad de comida que consumimos, sino tiene que ver con la relación que tenemos con la comida y es ese deseo no moderado hacia la comida y la bebida. Es un pecado capital, decimos, es un vicio, es una tendencia al vicio, que lo llamamos como que son esas tendencias que dan espacio a otros pecados. Entonces, pues ustedes lo hablaban, como que no tiene únicamente que ver con la comida. La gula sí tiene que ver con la comida, pero abre espacios a otros pecados en nuestra vida. Entonces es definitivamente un desorden en la relación con la comida, con la bebida, pero no es simplemente lo que les decía, no es simplemente como repetir un plato, es un pecado de exceso, pero a veces el exceso se puede ver como comer en las horas que no son, comer antes de que Mm. tenga hambre, comer, sí, como eso de levantarse a comer a la medianoche, sí, como comer en horas que de pronto no son las mejores, buscar siempre, por ejemplo, esta es una forma que Santo Tomás veía la gula es también el exceso de lujo en la comida, Ok. el exceso de querer ir a restaurantes caros y no por el hecho de que cueste tanto, sino de que quiero comer lujosamente todo el tiempo y de disfrutar tanto en exceso la comida que tiene que ser lujosa. Ay, no, no vayamos a ese restaurante, tiene que ser este. Como que eso también hace parte de la gula. Comer demasiado, obviamente, pero comer demasiado habitualmente. No es como que acá en Estados Unidos es Thanksgiving y ayer se comió en exceso, entonces todos pecamos de gula ayer. No, o sea, tiene que ver con la habitualidad, Sí, con que no el sea hábito, diario, pues. exacto, con el hábito de comer en exceso. Comer con afán, a veces también es como, yo Mm, puedo estar comiendo poquito, pero como así con ansiedad y como que me atraganto y no sé qué, eso también, y lo que digo nuevamente, la repetición, el hábito, eso también tiene que ver con la gula. Y otra que hoy en día se está volviendo muy común es ser excesivamente caprichosos y también por esa búsqueda de la buena salud. Y esto me ha pasado a mí y ha sido un tema también como que me ha tocado trabajar un montón, el exceso de que queremos que la comida sea perfecta. sí, Entonces, queremos que Sí, claro. me ha sea, pasado. acá en Estados Unidos buscamos que la carne sea grass-fed, que los huevos sean orgánicos, Sí, que que la los leche sea pollos. de vaca a dos, no sé qué, o sea. Exacto. Y entonces, pues sí, obviamente eso es lo mejor, sí, o sea, nosotros tratamos en nuestra casa de hacer el mercado así, pero al final es más caro, entonces pues a veces no se puede. El caso es que se vuelve una perfección en mi plato, no puede ser tóxico, mi plato tiene que ser keto, mi plato no sé qué, y entonces yo he llegado y me ha llegado a pasar, y es un tema que me ha tocado trabajar y me toca trabajar en terapia, el tema de quiero tanto esa salud hormonal, esa energía estable, que la comida se empezó a volver un complique. Entonces mi esposo me Ya. decía, vamos a comer, y yo,
¿no? Y No, me era pánico de salir a comer Como porque mucha digo, rigidez. no van a tener comida keto en ese restaurante, entonces no quiero comer y Mm. se volvió un problema con mi hijo, con mi esposo, porque yo era, no quiero salir a comer. O si salíamos a comer, yo llevaba, pues llevo mi coca, ¿sí? Como llevo mi coca con mi comida y ellos están disfrutando el será restaurante, ¿sí? pizza, lo que Como, sea. y eso también es un exceso de una relación no sana y no moderada con la comida, que uno puede estar Sí, comiendo menos, pero también estar pecando de gula. Total. Ahí me llama mucho la atención que estoy escuchando una entrevista de unas médicas, no sé, seguro Nati se la escuchó, la que hicieron en este podcast se llama Diary of a CEO, que son Ay, no. como, ay, excelente, te la súper recomiendo. Y había una de ellas que decía como, la vida es un 80-20, como que Ujú, uno sí debería buscar como el 80% del tiempo, pues estar como en orden, como en línea, alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir todo, pero ese 20% es la vida. Y entonces si saliste a tomarte un vino con tus amigos y pues una tabla de quesos con nueces y no sé, qué, pues come, o sea, es la vida, o sea, la vida es un 80-20, es como, eso me ha servido un montón porque a veces digo como, no debería hacer esto, después es como, no, o sea, la vida es un 80-20. Ahora, que la vida no se vuelva un, o sea, que todo sea el un 20%, pues, 20-80, ajá. exacto. Sí. Entonces eso como que me ha servido mucho. Que viene ahí también un tema que me parece muy clave mencionar y es, hay unas prácticas bíblicas, que eso sí, digamos, en el Antiguo Testamento había una necesidad de limitarse a unos tipos de alimentos, ¿cierto? Entonces no se podía comer un tipo de carne, porque había unas creencias de impureza, incluso uno Ujú, todavía lo ve en algunas religiones, pues los sí. musulmanes, los judíos no comen unos tipos de carne, no comen, bueno, como por un tema como sí, como de impureza de la comida. Que eso me parece muy impresionante porque en el Nuevo Testamento Jesús cambia esos mandatos y dice que ninguna comida es impura, que lo que es verdaderamente impuro es el corazón humano, de uno cómo se está comiendo la comida. Entonces creo que ujú, viene un poco con lo que dice Nati, porque si yo me estoy comiendo, no sé, el pescado más fino del mundo, pero tiene esa intención impura de que sea lo más fino o más guau, pero no esa intención de alimentación, ahí es donde estamos de pronto rayando con lo que no es bueno para nosotros. Entonces creo que es muy sabio porque Dios dijo, listo, pues que pasa mucho en esas críticas que hacen en Cuaresma, como no como carne, pero me voy y me compro el barco de sushi más caro del mundo. Es como, ujú. ¿es verdaderamente Cuaresma? No sé. Como que empiezan esas relaciones donde uno dice, bueno, veámonos a nosotros mismos más allá como del alimento en sí, sino cómo estamos nosotros percibiendo y recibiendo ese alimento como en la vida. Sí, y ahí hay otros dos temas que yo creo que actualmente pasan mucho. Uno ya medio lo habíamos mencionado por encima y que no sé si entra también en esto de Gula Natis, pero es como el comprar y tener en exceso. Tipo, hay una comida en mi casa, en la casa de mi tía, de mi mamá, y el exceso de comida es absurdo que uno sabe que es que se va a botar comida, o sea, va a Mm, sobrar. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si entra como en gula cuando es como un comportamiento repetido o este tema, digamos, de voy guardando en la nevera lo que sobra, pero al final lo estoy botando, porque se bota y se bota la comida que no se está usando. Y lo otro que también, digamos que a mí me estuvo pasando en una época, es comer haciendo otras cosas, viendo una serie, viendo el celular, que ahí literalmente es como comer con una ansiedad y que uno ni siquiera se acuerda de qué comió, cuando se lo comió, uno no es consciente de si se demoró, si se lo embutió en un ujú. bocado. No sé si esas dos prácticas también entran dentro de gula. Hmm, no sé. La verdad no sabría decir y están buenas las preguntas para como para pensarlo, discernirlo y de pronto consultarlo con alguien más. Yo creo que es irse como a la definición y es un comportamiento no moderado en relación de la alimentación y la comida, de la alimentación, de la comida y la bebida. Porque no hemos hablado también como del tema de la bebida, pero pues Ah, ese no es mi bebida. tema. Ay, sí, ese Entonces, tema es otro tema brutal, pero me encanta que lo hayas mencionado. Queda ahí en la lista sí. de temas por tocar. Exacto. Entonces yo creo que a veces también tiene que ver con que uno compra en exceso comida porque, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de comprar en exceso la comida? ¿Sí? Como tiene que ver con que tengo capacidad y entonces lo que sea, y estoy comprando en exceso también ropa y estoy comprando en exceso también otros lujos. En ese caso yo diría que el problema no es la gula, sino otro tipo de vicio. Mm, Em, y
pero si ya es como un tema de la comida, en un tema de guardar comida, de tener siempre comida disponible, etcétera, pues yo creo que ahí sí, yo, como el Pues objeto es más de la comida, gula. entonces como Mm, que ahí tendría un poco la moderación de la gula. Y con el tema de ver televisión y de distraerse, yo creo, no sé tanto si tiene que ver con gula o no, sino tanto como con prácticas que nos permitan entender cuál es el plan de Dios para la comida. Entonces es eso, como si yo como para nutrirme y yo como para sentirme saciada y yo como para entender qué es lo mejor para mí, pues ya está dado y está comprobado que comer viendo pantallas y comer viendo televisión, etcétera, pues no genera el mejor, pues no, sí, no es el mejor proceso digestivo, no sí, genera como esa conexión de mi cerebro con la comida, no genera también como ese agradecimiento con la comida. Y también, aunque por ejemplo a mí me cuesta mucho y también, o sea, yo también peco de ver televisión mientras como. Yo hago teletrabajo todo el día, mi esposo no está, todas las comidas que hago soy yo sola, ¿sí? Como soy yo sola. Entonces es sí. como, ¿qué práctica se puede inventar uno también para disfrutar la comida en soledad? Porque también hablábamos de que la comida es comunión, pero pues hay muchos momentos, espacios en los que tenemos que comer y alimentarnos solos. Entonces pues uno todo el tiempo está tratando de llenar de ruido y tratar de llenar de ocupación los espacios, entonces a Sí, veces que yo como en reunión, etcétera. Entonces también como pensar cuáles son esos hábitos que uno quiere desarrollar alrededor de la comida y cómo podría ser esos espacios de comida disfrutables, incluso cuando uno está solo y no está acompañado y no lo está disfrutando con nadie más. Que son preguntas que yo me hago, o sea, también como que también sufro del tema y tampoco tengo la respuesta de decir qué, pero sí son preguntas que uno sí debería estarse haciendo y buscando y compartiendo buenas prácticas para ser más conscientes como de nuestra relación con la comida y la forma en la que nos alimentamos. Total. ay, no, Creo que es un Natis, tema espectacular. como de intención, sí, total, que viene muy de la intención. Creo que eso es lo que uno a veces dice la intención para otras cosas y no para comer, y en verdad es un llamado también importante. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que con esto cerramos por hoy. Me encantó hablar de este tema porque es que uno se da cuenta que es mucho más contundente la relación de la alimentación con la espiritualidad de lo que uno puede llegar a imaginarse. Creo que como temas así clave que me llevo yo, uno es el tema del agradecimiento por la comida, o sea, tanto como algo que me alimenta y que me nutre, como de algo que me permite compartir con otras personas. O sea, esas dos cosas clave. También la conciencia de tener bienestar y de cómo realmente sí estamos completamente conectados con lo que está entrando en nuestro cuerpo, de lo que nos nutre, de cómo esto además es parte de cómo Dios creó pues al hombre, cómo creó a las personas, la relación que existe además, digamos, con todo lo que permite que llegue ese alimento hacia nosotros. Y con esto último de la gula, que yo quería hacer un pequeño paréntesis, porque a veces el pecado todavía lo entendemos de una forma de pronto como muy, no sé si tradicional o básica, es ese pecado lo que nos hace alejarnos un poco de Dios, como romper un poco nuestra relación con Dios, no tanto que lo estemos mencionando acá desde está mal y nos vamos a condenar y entonces Dios está, mejor dicho, anotando en una libreta cada vez que estamos pecando por gula, sino que lo vemos desde esta conversación, digamos, como la tuvimos acá, que nos está alejando de ser nuestra mejor versión, de estar en más comunión con Dios, con los otros. Y pues por eso le llamamos pecado, pero creo que es importante verlo desde ahí, Natis. Yo creo que en eso que dices, me gustaría antes de cerrar hablar un poco porque nos quedamos un poco en de pronto si yo me evalúo bajo esos criterios y digo, ay, pucha, yo como que sí estoy sufriendo de gula. Y yo creo que además la gula, esa extra disponibilidad de los alimentos hace que sea uno de los pecados como de nuestro siglo, Más comunes. em, súper común que uno de Mm, pronto ni se da cuenta que tiene. Y yo creo que lo que tú dices es súper importante de cómo entender el pecado. Y yo creo que hay que entender que allí donde abundó el pecado, abundó la gracia, y es, si uno ve el pecado, yo no sé si esto tampoco estoy acá diciendo alguna herejía, pero si uno ve el pecado también igual como oportunidades y regalos de Dios, Dios nos permite nuestra debilidad, ¿sí? Como que Dios nos permite nuestra debilidad y nuestra lucha con los pecados, porque es allí donde Él quiere entrar. Entonces, yo en mi propia relación con la comida, en mi propio proceso
de sanación de mi relación con la comida, que ahí voy, o sea, no les puedo decir cómo, o sea, es muy complejo también. He descubierto mucho como eso de las heridas donde Dios quiere entrar. Entonces, ¿cuál es la raíz de mi pecado? ¿Cuál es la razón por la que este sea mi Mm, pecado? No todo el mundo sufre de gula, es la verdad, no todo el mundo sufre. Algunos sufrimos más o menos con ese tema y es por qué eso hace parte de tu historia, por qué eso hace parte de ti y qué quiere Dios y donde quiere Dios llenarte de sobreabundancia, de gracia, de amor, de sanación. A través de eso, a través de la comida, de sanar tu relación con la comida, pero también de entender qué hay detrás y cuál es la raíz por la que tú estás teniendo ese desorden o esa tendencia o ese vicio con la comida. Y otra cosita que también quería como aclarar es que es muy diferente sufrir de gula a sufrir de atracones. Los atracones también tienen un tema psicológico que está muy arraigado a los temas de trastornos alimenticios, mm. que no necesariamente porque una mujer tenga atracones significa que está luchando con el pecado de gula. No necesariamente tiene que ser así. Y el tema de los trastornos alimenticios también yo creo que hay que hacer procesos terapéuticos muy importantes que van de la mano como de esa sanación espiritual, que yo creo que todas deberíamos, o sea, todas podemos hacer algún proceso terapéutico de sanar nuestra relación con la comida, pero también como que quería aclarar eso, como tener atracones y tener una mala relación con la comida Clave. no necesariamente significa que sea un pecado, puede que sí, pero también como que hay que llegar como a la raíz y al fondo y a entender qué nos está diciendo Dios en este momento de nuestras vidas si es algo con lo que estamos luchando. No, me encanta esta reflexión final. Creo que me la voy a llevar de tarea porque yo sí siento que la manera en que nos relacionamos con la comida y que nos alimentamos puede estar diciéndonos muchas cosas muy profundas de nuestra vida. O sea, Ujú. es de dónde están mis raíces de ansiedad, de no sentirme suficiente, de tener una preocupación muy grande de qué dirán los demás de mí. Puede ser no de mi cuerpo, de que no tengo suficiente comida o de que no es la mejor comida o de si no estoy yendo a los restaurantes, entonces, ¿será que no tengo? O sea, creo que se derivan muchas reflexiones muy potentes con esto último que nos dices, Natis. Entonces, yo creo que es la mejor forma de irnos, de cerrar y de dejar abierto y muy pendiente hablar sobre también el exceso de consumo de bebidas. O sea, creo que ya ahí quedamos todos pendientes de cuándo vamos a poder hablar de este tema. Y ya saben, hablamos en un siguiente episodio porque muy maluco estar conflictuadas solas.